lo he llamado una generación despierta. ¿Cómo se llama? Una generación despierta. Dios está haciendo algo en la nación y está despertando a su iglesia, está despertando a la iglesia que ha estado en algunas instancias adormecida por causa de lo que de pronto ha pasado. Y en esta porción es una porción que nos va a mostrar 5 cosas que son una muestra, podemos decir, son características de un creyente adormecido, de una iglesia adormecida. Creo que es muy importante que podamos entender que cada uno de nosotros somos responsables por el crecimiento. La Biblia dice que aunque Dios es el que da el crecimiento y el uno siembra y el otro es el que realmente sobreedifica, dice que cada uno mire cómo debe sobreedificar sobre sí mismo. En Jueces capítulo 18 nos habla de una población. Esta es la historia de un pueblo llamado Lais. Era un pueblo que se había adormecido, se había quedado en sí mismo, y por causa de ellos pensar que estaban tan complacidos, tan tranquilos, pensando que el enemigo no los tocaría, llegaron a tremenda ruina. Y en el capítulo 18, versículo 1, nos habla de este pueblo de Lais y nos habla del pueblo de Dan. La tribu de Dan fue una de las 12 tribus de Israel que Dios le habían marcado un territorio para poseer, pero esta tierra de Dan se había quedado en otro territorio muy acomodada. Yo quiero preguntarte, ¿eres tú una persona, un cristiano acomodado? Dicho de otro modo, adormecido. Esta era la tribu de Dan. La tribu de Dan no quería dar pelea, no quería dar batalla. La tribu de Dan no quería meterse con nadie para que nadie se metiera con ellos. Hay muchos que viven así, como que a veces venimos al Señor y qué rico, que Dios me bendiga, que Dios me dé y haga esto, pero tampoco quiere un compromiso mayor, no quiere de pronto meterse de lleno. Y aquí nos va a enmarcar, dice: y en aquellos días no había rey en Israel, no había autoridad. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. ¿Por qué estaba buscando posesión? Porque el territorio que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho que debía hacer, no lo hizo. ¿Sabe qué hicieron ellos? Para poder tomar el territorio que Dios le había dado, tenían que conquistar, tenían que batallar. Y ellos no quisieron, sino que se subieron a las montañas, se fueron a las laderas. El asunto es que el pueblo de Dan empezó a crecer, a crecer, a crecer, de tal manera que ya no cabían. Entonces, en lugar de conquistar lo que Dios les había dado, empezaron a buscar un lugar fácil de conquistar, un lugar que fuera realmente, que no pusiera resistencia. Entonces empezaron a buscar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Por qué no las tuvo? Porque no quisieron pelear, no quisieron luchar. Los de Dan son los que les gustan las cosas fáciles. ¿A cuántos aquí les gustan las cosas fáciles, sencillas? Ay, Señor, ¿sabes qué? De pronto hay, ¿no? Ay, Señor, y pastor, ¿no será que yo me puedo congregar por internet? Pastor, yo le mando ahí, yo hago una transferencia de diezmo, tranquilo, pastor. Y nos quedamos así. Resulta que este pueblo, luego llegó un momento en que se dio cuenta: necesitamos extender, necesitamos crecer. Entonces empezaron a buscar, y entre los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía,
Bueno, de allí posaron, se quedaron. Aquí hay otra historia que no me quiero meter en ella. Cierto es que estos de Micaía también representaba un pueblo que no había estado dispuesto a hacer lo que Dios quería. Y quiero que vayamos al versículo 7 de este capítulo 18. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella, hay 5 cosas, 5 características de este pueblo por lo cual fue propenso y fue un pueblo fácil de conquistar. Y hoy vamos a ver que cada uno pueda verse hasta qué punto usted es alguien fácil de conquistar por el enemigo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Y dice acá 5 cosas de este pueblo. Dice, y este pueblo, el pueblo que habitaba, estaba ¿qué? Seguro. ¿Qué más estaba él haciendo? Ocioso. ¿Qué más? Confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había 4 quien poseyera su reino. O sea, ellos estaban tranquilos, ellos se habían apartado y estaban lejos, apartados, lejos de los sidonios, y no tenían, quinta cosa, y no tenían negocios con nadie. De lo primero, era un pueblo seguro. Segundo, un pueblo ocioso. Tercero, un pueblo confiado. Cuarto, un pueblo apartado, separado. Ellos se habían ido a una región aparte de todos los demás pueblos. Ahora vamos a ver por qué. Ellos pensaron, no necesitamos a nadie, aislémonos, separémonos, vivamos en un ensimismamiento solo para nosotros. No necesitamos hacer alianzas de nada. Y lo quinto, no poseían negocios, o esa palabra es pacto o alianzas con nadie. ¿Cómo era esta región? Resulta que más adelante en el versículo 9 empiezan ellos a explorar la tierra. Mira cómo era la tierra de Lais. Esa tierra de ellos era una tierra fértil, era una tierra excelente. Y además este pueblo de Lais se encontraba en una bonanza, en una prosperidad, en una tranquilidad. Mira lo que dice en el 9. Dijeron esos hombres, levantémonos, levantaos, le dijeron los hombres a los hermanos de Sor y Estaol, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos. Ya habían explorado, los 5 hombres habían explorado la tierra, y mira el reporte que les trajeron al pueblo de Dan. Le dijo, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que esa región es muy buena. Es decir, wow, ellos cuando vieron dijeron, uy, este lugar, esta tierra es espléndida, fértil, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Imagínate cómo era esta tierra, cómo era esta tierra de Lais. Era una tierra que espaciosa, fértil, este pueblo estaba contento. Por eso este pueblo estaba tan tranquilo, porque ellos dijeron, no necesitamos de nada. Esos momentos tal vez en que a ti y a mí nos pasa, que la vida nos sopla bien, todo va muy bien, el trabajo seguro, estable, las finanzas, el hogar, la familia, los hijos, la iglesia. Dios, ya está la vida que me merezco, Señor, ¿no? Como que estamos tan relajados. Eso le pasó a este pueblo. Algunas características de este pueblo es que era un lugar bendecido, próspero y productivo. Algo así como lo que describen a veces de Colombia. Colombia lo describen en las naciones enteras como un
un pueblo estable, como una región de tanta riqueza. Así que este lugar tenía un gran privilegio, tenía el privilegio de ser productivo, un privilegio que no tenía muchas regiones de esa misma sitio, de esa misma región. Y además la gente no tenía mucha necesidad de trabajar mucho, porque realmente vivían de lo que producía la tierra, no necesitaban ir a hacer intercambio comercial con otros pueblos. Ese pueblo tenía otras cosas, y es que imperaba un desorden, había una exposición de un desorden. El pueblo de Lais estaba descuidado, ocioso y alegre y confiado, e inclusive mantenía las puertas abiertas de par en par, no tenía guardas en las puertas. ¿Por qué? Porque estaban seguros que nadie los iba a atacar. Ese pueblo no tenía una autoridad sobre ellos tampoco, era un pueblo sin autoridad, sin liderazgo, sin dirección. Lo primero que dice allí el capítulo es que no había rey, había una ausencia de liderazgo, había una anarquía total en aquel lugar, cada cual hacía lo que bien le parecía. Para muchos, vivir bien y ser libre es no tener rey sobre su vida, es hacer lo que bien le parezca. Eso es una característica de un pueblo adormecido. Y dice, y también ¿quiénes eran los de Dan? También era un pueblo que realmente se habían apartado de la voluntad de Dios. Los de Dan, por eso ellos también, los de Dan, que es la tribu que viene a conquistar y que viene a avasallar este pueblo de Lais, era también un pueblo que se había apartado. Entonces vamos a ver estas 5 características de un pueblo adormecido. El pueblo de Lais, lo primero, era un pueblo seguro o tranquilo, relajado. Creer que las circunstancias no van a cambiar. Alguien tranquilo es alguien que cree que las circunstancias no van a cambiar. Sabe que una de las cosas que da mayor seguridad y tranquilidad, vivir de los éxitos del pasado. Muchas veces tú y yo vivimos muy asegurados y muy tranquilos porque como nos ha ido bien, porque estamos en una buena empresa, ha habido una estabilidad en los últimos 3, 5, 10 años, nos relajamos y vivimos tranquilos, nos quedamos relajados. Ellos estaban seguros de sí mismos, de su conformidad. Básicamente ellos, podemos decir que ellos sentían que estaban exentos de riesgo y de todo peligro, caminaban sobre la seguridad. Otra cosa que significa seguridad o tranquilidad es realmente, porque muchas veces nuestra seguridad está en aquello. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo recuerdo alguna vez que lo hizo el hermano Arthur Byrne. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú crees que yo estoy apoyado aquí? ¿Estoy yo apoyado? ¿Será que la pueden quitar, por favor? ¿Estoy yo apoyado? Muchas veces lo que a nosotros nos da seguridad es la empresa, el trabajo, quizás puede ser la familia. Hay muchas circunstancias, y cuando llega ese momento en que se quita ese apoyo, nos damos cuenta, wow, cuántos tristemente ha sido necesario que esa seguridad se mueva para que puedan darse cuenta, es que mi seguridad y mi apoyo solo es Dios. Muchas veces nos repasamos y nos sostenemos en la seguridad que determinan las personas o que determinan las circunstancias. Otra cosa que significa seguridad es la despreocupación. Hay personas que creen estar muy seguros de lo que tienen o de lo que saben y nunca se preocupan por el futuro. ¿Sabes cómo te das cuenta? Te das cuenta, si tú eres una persona tranquila y relajada, que no estás proveyendo hacia el futuro. Consumes todo lo que recibes porque estás tan seguro que el salario siempre va a estar, que el ingreso siempre va a estar, que la estabilidad siempre va a estar, de tal manera que no aprovisionas. Una de las cosas que el Señor
nos muestra en Proverbios es que nos muestra la hormiga. Dice que debemos aprender, porque la hormiga dice que ella en tiempo de bonanza, en tiempo donde hay alimento, mientras otros duermen, la hormiga almacena, ahorra. Muchas veces la gente piensa que ahorrar es falta de confianza. No, sencillamente la Biblia nos manda, nos insta a ser prudentes, a ser sabios. ¿Sabes? Debemos aprovechar los momentos buenos para realmente estar sembrando hacia nuestro futuro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vemos allí es la seguridad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que a mí me da seguridad actualmente? ¿En qué está basada tu tranquilidad y tu seguridad? ¿En tu empleo? ¿Estás seguro en las circunstancias? ¿Estás seguro en las... mire, en este momento con toda la situación que hay en el país, creo que no sabemos finalmente con toda la reforma tributaria, con todas las políticas se están cambiando, esa sociedad cada vez está tornándose una sociedad realmente donde no sabemos realmente hacia un futuro cercano hacia dónde vamos. No podemos realmente permitir que la seguridad de nuestro corazón y la tranquilidad lo determinen las circunstancias, ni el gobierno, ni las leyes, no lo determine nadie fuera de el Señor. Por eso es muy importante que tu seguridad y tu confianza estén en el Señor. Lo segundo que tenía como característica este pueblo es que era un pueblo ocioso. Era un pueblo ocioso, adormecido, entretenido, autocomplaciéndose. Esta es una era hedonista. Estamos en una etapa de un hedonismo muy fuerte, un humanismo expresado en lo que es la cultura del entretenimiento. Colombia vive una cultura de entretenimiento. ¿Qué es lo que más produce renta? ¿Qué es lo que más produce utilidad en el país? La industria del entretenimiento. La gente trabaja duro para luego gastar en entretenimiento. Cada vez el consumo mayor es hacia lo que es las vacaciones, lo que es de pronto el internet. Hoy en día a usted le puede faltar la comida, pero no el wifi, ¿no? Ayer estaba preguntando, ¿quién era el que estaba diciendo ayer que una de las cosas que... John Revueltas, estaba diciendo que cuando un muchacho, un joven llega a un restaurante, lo primero que pregunta no es cuál es el menú, sino ¿me da la clave del wifi, por favor? Porque sin los medios, sin las redes, sin tener realmente acceso a internet, la vida se acabó. Ay, Dios, se me acabaron los datos, no, se acabó la vida, no. Realmente estamos en una cultura de entretenimiento y se hace lo que sea para vivir bien. Cuando tú compras un carro, después de que lo compras te das cuenta que el vecino tiene otro mejor, entonces, ay no, yo quiero algo más. Esa es una cultura que nos está llevando a vivir en un consumismo tremendo. Este pueblo de Lais era un pueblo improductivo. ¿Qué significa estar ocioso? 3 definiciones de ociosidad. 1, que no está trabajando, que no está ocupado, que no está haciendo algo. Una persona ociosa es alguien que no está produciendo, que no está trabajando. Ahora hablemos en el reino de Dios. ¿Estás tú ocioso en el reino? ¿Cuándo fue la última vez que guiaste a alguien a recibir al Señor en tu corazón, en su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Cuándo fue la última vez que de pronto oraste por alguien que necesitaba? ¿Tienes discípulos? ¿Estás discipulando? ¿Estás sirviendo en el Señor? ¿Los dones que Dios te ha dado están productivos? La primera definición de ociosidad, de ocioso, que no está trabajando. La segunda definición, que no se está usando, que no está en operación. Esos dones guardados, quizás hace un tiempo cuando comenzó la iglesia o hace unos años eras muy activo, operando los dones, sirviendo al Señor con lo que Dios te había dado, pero de un momento a otro las circunstancias, tal vez la universidad, el trabajo, algunas
hubo momentos fuertes y paraste, tal vez tuviste que parar el ritmo, pero te quedaste allí. Una de las formas de la ociosidad es cuando no estamos usando los dones, no estamos operando en lo que nos ha dado. Y la tercera definición de ociosidad es que no produce, no está dando fruto. Una persona ociosa es que no produce, que están allí sin dar, sin producir, no está haciendo nada. Esto es estar ocioso. Este pueblo creyó que la bendición de Dios era una exoneración al esfuerzo, al trabajo y a la lucha. A veces pensamos que Dios nos bendice para que nosotros estemos relajados. Cuando llega la bendición nos quedamos ahí, entonces no estamos velando. La ociosidad nos lleva realmente a un estado de podemos decir, de casi que como nos adormecemos, es como de catarsis,mo, como que nos quedamos allí y nos quedamos. Quizás haya momentos en la vida en que necesitamos parar, porque lo contrario a la ociosidad es realmente ser trabajólico, ser hiperactivo, ser alguien que mantiene activo en todo y no reposa. Así que este pueblo había tomado la bendición, lo que tenía, como una excusa para el esfuerzo. La ociosidad y la confianza, la pereza y el exceso de confianza hace que las personas nunca tengan éxito en lo que hacen. La pereza y el exceso, la palabra nos exhorta a nosotros a no ser personas ociosas y confiadas. Dice la palabra que la mediocridad es el resultado de la ociosidad. Dice que ¿qué haces tú, oh perezoso? Que mientras duermes te llega la pobreza, te llega la ruina. Es muy importante saber que necesitamos estar activos, proyectando. La vida proyectada es una vida que trae bendición de Dios. No dejes que la pereza se te convierta en costumbre. A este pueblo la pereza se volvió costumbre. Para ellos no sentían ninguna necesidad de hacer algo. Estaban desocupados, inactivos, sin trabajo. Otra forma de ver la ociosidad es la pasividad. Ser pasivos en lo que está pasando. Ser pasivos, es decir, no darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Dios desea que sus hijos sean personas activas, personas que buscan, que meditan la palabra, que se congregan, que se involucran. En Jeremías 48:10 nos dice: maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La indolencia es un gran pecado. La palabra del Señor nos dice en Levíticos también, dice que si en el día de reposo cayere el asna de tu vecino, dice que no seas indolente, no seas indiferente. Uno de los grandes pecados de la sociedad es la indolencia. A veces, como creo que, si no estoy mal, no recuerdo cuál es el autor, pero ustedes lo recordarán y me lo dirán. Dice que no me duele el dolor, la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces en nuestra sociedad? Que hemos sido indolentes, indiferentes. No nos toca. Hemos visto a veces en televisión cómo muestran de personas que de pronto están heridas y la gente les cierra la puerta. Anoche estaba viendo una entrevista a Maía, que es de acá de Barranquilla. Nunca había visto esa parte. En el reportaje estaba mostrando todo lo que ella ha vivido por las diferentes circunstancias de acuerdo a su profesión. Pero me sorprendió que una de las cosas que ella compartía es cuando en una ocasión la atracaron a ella, le hicieron el paseo millonario, le iban a matar, la golpearon, y ella finalmente, cuando supo que ya le iban a matar, que si no le podían sacar algo en el paseo millonario que le habían hecho y que ella no tenía absolutamente nada, le dijeron: si no tienes nada, te vamos a matar, acaba tu vida aquí. Y ella dijo: tengo que hacer algo. Y como pudo, golpeó al asaltante que lo tenía con el arma que le había dado, le había pegado durante ya 3-5 horas. Logra zafarse, sale corriendo golpeada, ensangrentada,
y tocando las puertas, tratando de entrar a la casa, y la gente le cerraba la puerta. Tremendo, dice ella, que ella lloraba al ver esa indolencia, y hasta que por allá en un lugar que se pudo medio meter, una persona alcanzó a verlo y entonces llamó a la policía. Pero después de tocar y la gente le cerraba la puerta. Estamos en una sociedad que no se preocupa. Cuando hablamos de la diferencia en las generaciones, ha habido una característica de la generación a la que los que somos mayores de 30, de 40, era muy característico. Era una sociedad que pensaba mucho solo en sí misma, en ser prosperado, ser bendecido, estar muy bien, y no le preocupaba lo que pasaba con el otro. Podía ver a alguien ahí sufriendo, ay, qué dolor, ay, Señor, bendícelo, Padre, y sigue derecho. Una característica que tiene esta generación, la generación actual, la que se llama generación X, es que esa generación ha rechazado esa actitud indolente, hipócrita y farisea y religiosa de la generación anterior. Esta generación quiere ser algo. Esta generación es la que está levantando fundaciones. Los jóvenes de hoy, si ven que pasa algo, no se queda indiferente. El joven oye el grito y la pelea del vecino que le está pegando a la esposa, que está siendo abusivo, que está siendo una persona violenta, y el hijo le dice, papá, hagamos algo. El papá le dice, mijo, no te metas en lo que no te corresponde. Y el hijo dice, pues lo siento, papá, esa era tu generación, yo tengo que hacer algo. Hace poco pusieron en internet de un joven que dice que él pasaba siempre en su carro y veía a una persona caminando por horas, ahí medio vestido. Esto fue en Estados Unidos, y él dice que después de 3 días de pasar y ver a esta persona que caminaba y era con nieve y todo, con mucho frío, él se detuvo y estaba en un carro espectacular. Se detiene y le dice, oye, yo llevo 3 días, voy hacia mi trabajo y te veo a ti caminando. ¿A dónde vas? ¿Vives por acá? No, estoy caminando porque para llegar a mi trabajo no tengo recursos, camino 3 horas. Y este joven dijo, wow, yo te llevo. Pero paró y dijo, no es suficiente hacer eso. ¿Sabes qué hizo él? Grabó un video y le mostró a la gente y le dijo, este hombre cada día camina 3 horas de ida, 3 horas de regreso, para poderle traer alimento a su hijo y a su familia. Hagamos algo. Abrió una cuenta. ¿Sabe qué? No solamente tuvo para comprarle un carro, tuvo para ayudarle para conseguir su casa, fortalecerla y que él pudiera comenzar algo propio. Esta generación es una generación que no es indolente, y la iglesia necesitamos despertar. No podemos seguir como estamos frente a la sociedad. Si hay una deuda que tiene la iglesia hacia la sociedad, es de poder activar lo que nos debe caracterizar como creyentes: el amor y el servicio, el servir a la sociedad, el salir hacia la sociedad. No podemos ser indolentes frente a lo que está pasando. Necesitamos servir. He estado leyendo un libro que se llama Servolución. No sé si lo han oído. Servolución es muy lo escribió un hombre de Estados Unidos, un pastor que comenzó un ministerio sobre la base del servicio, sobre la base de ayudar. Y ese libro es muy bueno porque inspira cómo la iglesia no tiene otro puente con la sociedad que el servir, que el dar hacia otros, el poder levantar. Aún la sociedad de hoy está exigiendo eso de parte nuestra, que nosotros levantemos para servir. No podemos vivir una vida indolente. La tercera cosa que vemos de este pueblo es que este era un pueblo confiado, era un pueblo confiado. Dice que este pueblo estaba confiado sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese su reino. Esta confianza era una confianza basada en que no sería atacado, no habría agresión hacia ellos.
estaba confiado en que el enemigo no se metería con ellos. El pueblo de Lais, como se había apartado una gran distancia, como unos 800 kilómetros de la ciudad más cercana, se había apartado de los sidonios. Ellos vivían para sí mismos y dijeron: no, aquí nadie nos va a conquistar, ningún rey, nadie se va a meter con nosotros. Algo que ha pasado con la iglesia en Colombia ha sido eso. Como iglesia nos hemos apartado de la sociedad, nos hemos apartado de la necesidad que hay en nuestras generaciones, en los jóvenes, los niños. Hemos apartado, nos hemos desconectado como este pueblo de Lais. Estamos indiferentes frente a lo que está pasando en la sociedad, como no nos han tocado, y muchas veces tenemos una actitud también frente a lo que nos sentimos tan cómodos. Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido, tenemos una esposa en mi casa fiel, e inclusive en la relación matrimonial nos sentimos tan confiados que ni siquiera nos preocupamos porque vaya a pasar algo. Hay cuántos hombres que no se preocupan por su esposa, se olvidaron de atenderla, de amarla, de servirla, de tal manera que por ahí, cuando menos piensa, él está seguro que la infidelidad nunca va a llegar. De pronto la esposa está tan confiada en su esposo, tan tranquilo, que ahí está, y no se preocupa. Cuando menos piensa: wow, ¿qué está pasando? La iglesia en Colombia necesita despertar. Necesitamos salir de esa actitud realmente de seguridad falsa. Muchas veces, ¿sabe cómo se manifiesta esta actitud de tranquilidad y de confianza en que el enemigo nos va a tocar? La falta de oración. Muchas veces nuestros tiempos de oración son insípidos. Tal vez, ¿se acuerdan cuando comenzamos esos en el Señor? Que orábamos, y eso, mejor dicho, las vigilias, los ayunos, las convocatorias de la iglesia a vigilar, estábamos siempre, manteníamos vigilantes. Pero cuando menos pensamos, la comodidad nos llevó a un estado pacífico, de tranquilidad, un estado realmente de adormecimiento. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Mira, nosotros como iglesia hemos crecido. La iglesia en Colombia, mire, América Latina, más o menos hace unos 40 años, se dice que en América Latina había 6 millones de creyentes, 6 millones de cristianos. Hoy en día se habla un promedio de 160 millones. 160 millones. ¿Y qué está pasando en nuestro continente? ¿Qué transformación hay en nuestra sociedad? ¿Qué significado ha tenido? ¿Qué papel relevante ha tenido la iglesia hacia la sociedad? Nosotros vemos, estamos ahí en un desafío con la ciudad, con los pastores, hablando de hacer una toma en servicio por la ciudad. Porque leía en un libro alguien que decía: ¿qué sucedería si en tu comunidad, en tu lugar donde está funcionando tu iglesia, de un momento a otro ya no funcionara y la quitaras? ¿Qué diría la comunidad donde tú vives? ¿Extrañaría? ¿Diría: ay, hacen falta? ¿O dirían: ay, por fin? ¿Cómo estamos siendo de influencia hacia los que están alrededor? La iglesia cristiana en Colombia nos hemos ensimismado, nos hemos vuelto hacia adentro. Pensamos que realmente no va a suceder absolutamente nada con nosotros. Pensamos que nosotros estamos realmente, si no nos metemos con el enemigo no se mete con nosotros. Por eso muchas veces, usted ha visto aquellos que le tienen temor a los demonios, que prefieren no hacer liberación porque de pronto, ay, no. Y además tenemos un pensamiento que si nos metemos en la guerra espiritual, en la batalla espiritual, de pronto va a venir un contraataque, el famoso contraataque. Entonces, mejor no. Ese estado de confianza es tan peligroso. Mira, mientras ellos estaban entretenidos, ociosos, tranquilos, confiados, ¿sabe cómo termina esta historia? Que mientras ellos estaban tan relajados, voy a leerles, me voy a adelantar un poquito al versículo. Vamos a mirar en este mismo capítulo, al final de este capítulo, cómo termina la historia.
Versículo 27. Versículo 27 dice, y ellos, versículo 27, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Cuando llegaron el pueblo, los hombres que vinieron a conquistar, cuando llegaron al pueblo confiado, tranquilo, confiado, dice, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien les defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. ¿Sabe cuál es el problema de la tranquilidad y la ociosidad? Que siempre somos presa fácil del enemigo. A veces estamos tan tranquilos, tan confiados, que pensamos que el enemigo no se va a meter con nosotros. ¿Qué ha pasado con la iglesia en Colombia? Nos damos cuenta que hemos estado ociosos, que hemos estado entreteniéndonos en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Tenemos realmente como una burbuja, nos hemos apartado de la sociedad, vivimos, nos ven en los cultos los domingos, salimos, pero ¿qué está pasando con nuestro país? ¿En dónde está la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que en este momento estamos en una palestra pública y con todo esto que ha sucedido a nivel de que la iglesia se haya levantado, pronunciándose a favor de la familia? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué venimos nosotros a despertar ahora? Porque cuando nos descuidamos, después de años de adormecimiento en nuestros cultos y en lo que hacemos en las actividades nuestras, cuando menos pensamos, ya hay leyes donde no nos permiten hablar de Dios, donde ya la Biblia fue quitada de los colegios, donde ahora ya no están hablando de la familia establecida como Dios lo dice, sino que ya ahora están cambiando el término de familia por una familia monoparental, una familia realmente desvirtuando todo lo que dice la palabra del Señor. Es más, no sé si lo saben algunos, porque las redes ya todo se sabe. Uno de los proyectos que hay en el Congreso, que está en ese momento, que está en pleno debate, ¿sabe cuál es? En nombre de la libertad de la iglesia, en nombre de la libertad de expresión, la libertad de cultos, es impedir que se predique en los hogares, en las calles, porque esto atenta contra la estabilidad de la familia y la libertad de religión. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Qué es lo que pasó el 10 de agosto? Que la iglesia dijo, a ver, ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Se nos metieron? ¿Están discipulando a nuestros hijos? Darrell Miller dice, si la iglesia no discipula a la nación discipulará a la iglesia. ¿Qué nos ha pasado? Si los padres no discipulan a sus hijos, el gobierno lo querrá hacer, los otros lo querrán hacer. Vemos estas fuerzas y estos grupos que tienen otras convicciones, que ellos no duermen. Nosotros estamos aquí y ellos están penetrando en la sociedad, en lugares de eminencia. Ellos se están levantando en las leyes, se están ubicando en lugares de autoridad, de gobierno, de poder económico, de poder religioso, de poder civil, y desde allí están diciendo a la iglesia qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Por qué? Porque hemos estado dormidos, necesitamos despertar. Una de las cosas que ha provocado este remesón en la nación, y me ha encantado eso, porque yo creo que yo nunca he visto una iglesia perseguida que desaparezca, al contrario, se fortalece y se levanta. En la China, cuando hace 40, 50 años cerraron e impidieron la proclamación del evangelio, cerraron iglesias e impidieron eso, en ese entonces se hablaba de 6 millones de cristianos. Hoy se habla de 86 millones de cristianos cuando han vuelto a abrir las puertas. Imagínate, nunca la persecución ha menguado y ha callado la iglesia, al contrario, la ha fortalecido. Y hay algo que está pasando en el país hoy. Cada vez vemos que la iglesia está siendo apretada y llevada a cada vez como arrinconada más, pero es por causa también de lo que nos hemos adormecido. Mire, ¿sabe el país, Colombia, por qué está donde está? ¿Por qué estamos en la crisis política, económica, en la crisis moral, en esta cultura atea y anárquica en que estamos viviendo? Hay una cultura de ateísmo
en la que nos damos cuenta de nuestros propios hijos, nuestra propia familia, nuestros propios jóvenes. ¿Cómo piensan los jóvenes? Tú le dices a los jóvenes cristianos que deben guardarse limpios, santos, para el matrimonio, sin tener relaciones. Ay, papá, pero eso hoy en día no es posible. Ay, pero ¿qué piensas? Nuestros jóvenes que se levantaron en nuestras iglesias, nos hemos dado cuenta de eso. ¿Qué se canta? Mire, ¿cuáles son las canciones que está cantando esta cultura? Hay una banalidad, se ha pervertido la moral. Yo me sorprendo cuando oigo lo que cantan hoy los jóvenes. Hace años eso ni se permitía, era vulgar. Hablar que cómo te lo hago, que yo sé, una banalidad, una cosa cantada, o sea, están cantando de una manera describiendo todo lo que es el desorden y la depravación moral, ya traída a la música cantada a través de las melodías actuales. ¿En qué momento nos pasó eso? ¿En qué momento pasamos del respeto a la autoridad, pasamos de la reverencia y del respeto a la irreverencia? ¿En qué momento? ¿Sabe qué? Estamos adormecidos. Qué tremendo esto, ¿no? Vamos a terminar acá con las dos cosas finales. Necesitamos despertar, y esta confianza, podemos hablar de esta confianza es el enemigo. Mire, no hablemos más allá de la iglesia, el país, nuestra propia casa. A veces como padres, hay dos cosas que Dios nos mandó como padres, que es nuestra responsabilidad como padres o esposos, como cabezas. He estado trabajando mucho todo esto de hombres, y un concepto que a mí me rompió, me liberó de entender qué es lo que la Biblia habla de que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Sabe qué significa ser cabeza de la mujer? Ser responsable de la estabilidad física, económica y espiritual de mi esposa, de mi casa y de mis hijos. Es decir, como cabeza, eso no se trata de autoridad, no se trata de jerarquía, se trata de responsabilidad. Cuando Dios dice, tú eres la cabeza de tu casa, lo que estás diciendo es, lo que sucede en casa es responsabilidad tuya. Cuando el Señor vino a llamarle la atención a Adán, ¿por qué lo hizo? Porque dijo, tú eres el responsable. Ser cabeza no es un asunto de privilegio, es un asunto de responsabilidad. Ser cabezas del hogar significa que yo soy responsable de lo que está pasando en casa. ¿Cuántos padres ni saben? Cuando se dan cuenta es que sus hijos perdieron el año. Y como él no ha sido una persona responsable, le ha delegado todo a la esposa. Vamos a matricular al niño. Yo no tengo tiempo para eso. Hazlo tú para luego responsabilizarla. Claro, es que a ese colegio donde lo llevaste, ¿sí o no? O el hijo al final, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a perder el año? ¿Y dónde estabas tu padre en toda esa crisis que vivió él en su colegio? ¿Dónde estabas? Aquí hay un llamado a responsabilidad. No podemos realmente abstraernos de todo esto. Necesitamos una forma también en que podemos ver la confianza en el enemigo es estar descuidado y desprevenido. Y por eso, cuando menos piensa, el padre dice, que está embarazada mi hija, y él se enerva y se enoja. Pero ¿cómo así? La pregunta es, ¿en dónde estabas tú? Necesitamos realmente velar. Dos cosas les iba a decir ahorita que corté la idea. Lo que dice en Génesis, Dios le dijo a Adán que debía dos responsabilidades que tenía él frente al Edén. Uno, guardar o proteger, y dos, producir, dice, para que lo guarde y para que lo labre. Hay dos cosas que tenemos nosotros como cabezas, responsabilidad ante Dios. Uno, de proteger y guardar. Somos nosotros los responsables de proteger y guardar nuestro hogar. Pero dos, también de llevar lo que Dios nos dio a productividad, a crecimiento. Edwin Louis Cole dice que el Señor no nos dio las sillas y las mesas, nos dio árboles, porque dentro de esos árboles está la silla y la mesa que queremos. Dice, Dios nos dio la mujer
la mujer que queremos, sino la mujer que tenemos. Porque la mujer que queremos está dentro de la mujer que tenemos. Dios nos ha dado la capacidad para que a través de ser como Jesús podamos producir y levantar lo que queremos obtener. Lo cuarto que llevó hacia esto, a este pueblo de Lais, es que ellos estaban separados y apartados, solitarios, estaban alejados de los demás. Este pueblo se apartó, y yo creo que este ha sido un pecado de la iglesia de Cristo, la desconexión. Estaba desconectado de la realidad del mundo. ¿Qué está pasando en el país? He estado muy involucrado con todo esto que se está dando ahora a nivel de las mesas de posconflicto, porque la iglesia necesita ser parte, y he estado muy involucrado viajando a todas esas cosas, el Ministerio del Interior, y se ha estado desarrollando unas mesas de desarrollo de pensamiento democrático a nivel de jóvenes, levantando jóvenes que se involucren con el país, jóvenes que puedan estar involucrados. Y alrededor de todo esto que se está dando en el país, se ha estado estableciendo unas mesas con muchas personas constitucionalistas. Hay algunos que tienen que ver con las leyes, abogados, hay politólogos, y hay un grupo de profesionales que tienen que ver con toda esta parte legal, porque no solamente la iglesia cristiana debe denunciar, sino también proponer. A veces, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en el país, cuando la iglesia se ha levantado a señalar que no estamos de acuerdo con la adopción de hijos o de niños por parte de homosexuales, al mismo tiempo la iglesia no se ha levantado a proponer algo distinto. Nosotros como iglesia decimos: ¡ay, que no adopten, que no adopten! Pero ¿y nosotros qué hacemos? Ahí el hijo del pastor Carlos Torres de Bogotá, Comunidad de Fe, él empezó a hacer algo y ha empezado una fundación. Él ha pedido una adopción a 2 hijos, ya ahora le van a dar su primer hijo y el próximo año la hija. Y él ha empezado una campaña a nivel del cuerpo de Cristo, de la iglesia cristiana, diciendo: no solamente seamos personas que señalemos, sino que propongamos. Y está proponiendo una revolución para la iglesia, que no solamente le diga al país: no estamos de acuerdo con esa adopción, sino que digamos: y aquí estamos para adoptar, aquí estamos para hacer algo, aquí estamos para proponer. Hay tanto que hacer a nuestro alrededor, hay tanto que trabajar hacia alrededor. Hace poco nos fuimos con los jóvenes, empezamos los jóvenes de la iglesia a trabajar con las barras bravas. Las barras de la América y de Cali son muy fuertes, y entonces nos damos cuenta que se reúnen en ciertos lugares 300, 400, 500. Droga, hay de todo. La policía ni se puede meter. Hablamos con el comandante de la policía, ¿cómo hacíamos para penetrar? Tuvimos que hacer un curso, hay un grupo que hizo un curso, porque hay que aprender por qué se pintan acá, por qué se amarran aquí, esto, que la pañoleta, que tienen todos unos códigos. Es realmente otra cultura dentro de la cultura, una subcultura, y hay todo un lenguaje, y tuvieron que aprender qué significaba ciertas posiciones, de todo. Y cuando empezamos a ir, ellos se previnieron mucho, e inclusive ahí casi que hieren a uno de ellos, y no, empezamos a llevarles algo de tomar. Vamos en la noche de los viernes, que están allá, no puede entrar la policía, y empezamos a compartir, les llevamos algo para que coman, y ellos han estado sorprendidos. ¿Saben? Mire, el testimonio de la mayoría de los jóvenes que están trabajando allí, ¿cuál era? A los 15 minutos, algunos de ellos estaban ya hablándole y contándoles sus situaciones. ¿Sabe qué decían ellos? Es que para nosotros esta es nuestra familia, porque nuestros propios padres no nos entienden, no nos escuchan. Esta es mi familia. ¿Qué tiene? Mire, si hay algo que está pasando en la sociedad hoy, es que esta es una sociedad solitaria y apartada. La iglesia debe aprender a estar allí. Un evangelio encarnacional. Nosotros hemos tenido un evangelio atraccional, un evangelio donde les decimos a la gente: vengan. El evangelio bíblico es: vayan. Hemos estado en un evangelio atraccional: vengan aquí donde nosotros estamos. El evangelio que vemos es un evangelio encarnacional. Vino y habitó entre nosotros, se encarnó, vivió. Necesitamos meternos a la cultura para solucionar. Necesitamos romper el aislamiento, la desconexión. Necesitamos entrar a ser parte de esta sociedad para transformarla. Eso es lo que se llama bíblicamente, teológicamente, se llama
tenemos la misión cultural. La iglesia necesita entender que tenemos una misión de cultura, de entrar a nuestra cultura, poseer nuestra cultura. Necesitamos hacer discípulos dentro, por la única manera es penetrando. Entonces la cuarta cosa de esta población es que esta población era una población que se había desconectado y apartado. Y lo quinto, dice que no tenían alianzas o pacto con nadie, no tenían negocios. Era por estar apartada, por estar desconectada, era un pueblo completamente independiente, autosuficiente, un llanero solitario. Se había apartado y no había medido realmente las consecuencias. Pensaron que realmente no necesitaban a nadie. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? La iglesia tiene este problema. La gente viene cada domingo, venimos, alabamos y exaltamos al Señor, nos vamos. Y quién sabe cómo estás viviendo tú, cómo está tu familia, cómo está tu hogar, qué está pasando. No podemos vivir una vida desconectada. Bíblicamente, el contexto bíblico de crecimiento son comunidades de aprendizaje, comunidades donde crecen juntas, comunidades donde nos apoyamos. Son las cosas que uno ve en el libro de Hechos y que rompió con la cultura pagana y la cultura romana de aquel entonces. Es por esa clase de vida de comunidad que se vivía. Dice que cada uno no decía ser suyo propio nada de lo que tenía, que no había pobres entre ellos, no había necesitados entre ellos, porque todos compartían. ¿Por qué? Como vivían en comunidad, sabían en qué vivía el uno, en qué vivía el otro. Necesitamos recuperar eso. Por eso lo que trabajamos de las células, los grupos de conexión, o no sé cómo lo llamen aquí, pero por eso es tan importante, porque la iglesia necesita vivir en comunidad. Un cristianismo solitario no es el cristianismo que vemos en la palabra. Cristianismo es alguien que está conectado a la vida. Necesitamos relaciones relevantes, amistades significativas que nos ayuden a crecer, que podamos protegernos. Una de las formas en que podemos ser fuertes es a través de la relación y la comunión con otros. Así que necesitamos despertar, necesitamos velar, no podemos adormecernos más, necesitamos como iglesia despertar. Y quiero terminar con volviendo a leer ese versículo que leímos ahora, que ese pueblo confiado, ese pueblo tranquilo, y ese pueblo fue herido a espada y quemaron la ciudad. Cuando menos pensaron, realmente les había el enemigo quemado la ciudad. ¿Qué está pasando en el país? Mientras la iglesia cristiana se ha entretenido, mientras la iglesia cristiana se ha apartado de la sociedad, el enemigo ha venido y ha estado acabando con nuestros hijos, con nuestros valores cristianos, ha estado quemando nuestra ciudad. ¿Sabe quiénes son los responsables de lo que está pasando en el país? La iglesia, la indolencia de la iglesia. Necesitamos saber que Dios quiere discipular esta nación, que Dios quiere alcanzar esta nación. Necesitamos entender que necesitamos pertenecer unos a otros, que necesitamos unirnos. No podemos seguir en esa manera. Necesitamos una iglesia despierta, necesitamos una iglesia que despierta. Preparémonos entonces. Yo creo que en ese momento la iglesia necesita entender que hay un llamado a la guerra espiritual, a la oración, a la intercesión. Necesitamos estar activos, velando en oración, tu casa, tus hijos, tu familia. Recuerda que tú eres el responsable del estado espiritual, físico o económico y emocional de tu casa, de tu esposa, de tus hijos. Necesitamos ser responsables y esforzarnos, levantarnos, estar alertas, atentos. Necesitamos levantar relaciones significativas en medio de la familia, de la fe, en medio de la iglesia. Por eso nos llamamos comunidad o familia de la fe, porque a lo que Dios nos ha llamado es a ser una familia de relaciones significativas, relevantes, que podamos crecer, que podamos sostenernos. Dios está despertando en la iglesia, en el país, para que dejemos de dormir y podamos penetrar en los lugares. Hace poco sé que tuvieron a Johnny Enlow y sé que es algo que Dios está despertándonos también, para que seamos conscientes que el único santo o el único ministro del Señor no es el apóstol Harold, la pastora Cintia. No, cada uno de nosotros somos ministros.
para que podamos velar allí donde cada uno de nosotros está. Amado Padre, queremos bendecir tu nombre y darte gracias. Te doy gracias por una generación despierta y abierta. Líbranos, oh Dios, amado, de la ociosidad, de estar confiados en nuestros propios méritos, en nuestra propia, aún en nuestro trabajo, en nuestra propia profesión. Ayúdanos, Señor, a ser una generación despierta, una generación que vela, Señor, aún por nuestra nación. Somos los responsables. Tú nos has entregado esta nación para velar por ella, para guardarla, para que pueda ser protegida. Padre, pedimos perdón como iglesia en la nación por esa indolencia en que hemos vivido, Señor, que vemos constantemente la necesidad, la carencia, vemos a los necesitados, vemos tanta cosa y seguimos de largo como en el samaritano. Señor, ayúdanos a ser despertados a una urgencia colectiva, a la necesidad social que hay en esta nación. Gracias por cada uno de los que han sido levantados para extender su mano, Señor, para entender que el cristianismo no es para protegernos y aislarnos, sino para que nos conectemos con la sociedad, con la necesidad que hay en nuestra nación, en nuestra ciudad, con nuestro barrio, con el lugar donde vivimos. Dios, gracias por un espíritu de oración que tú estás despertando en la nación entera, para levantarnos a orar en pro de nuestro gobierno, en pro, Señor, de la prosperidad de nuestra nación, en pro, Señor amado, de la protección de nuestros hijos, la protección de nuestras familias. Despiértanos, oh Dios, que no solamente sea un asunto de ahora, de este movimiento político y del momento en que vivimos como nación, sino que podamos estar velando y orando por nuestra nación. Despierta un espíritu de oración, un espíritu de intercesión. Haznos, Señor, conscientes que somos los responsables del destino de esta nación y de nuestra ciudad. Gracias por esta iglesia. Gracias, amado Dios, por lo que están haciendo los jóvenes, ese despertar en los diferentes niveles, diferentes esferas de la sociedad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow.